Caso Interbolsa. Interbolsa era una empresa colombiana de corretaje de valores, la mayor en Colombia, que también participó en la gestión de activos y otros tipos de banca de inversión, que operó hasta noviembre de 2012 cuando el gobierno colombiano decidió cerrarla por un default con el sistema bancario colombiano. En 1991, en Medellín, Interbolsa era una firma pequeña ubicada al final de la tabla de los comisionistas, que entonces operaban en la bolsa de valores. Juan Carlos Ortiz ingresa a Interbolsa en el año 1997, después de haber sido expulsado de la Bolsa de Valores de Colombia por prácticas poco transparentes. El 22 de mayo del año 2000, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo crean el fondo de inversión Premium Capital Appreciation. Este fondo nace para ofrecer rendimientos en dólares para los inversionistas de capital. Este fondo logra recaudar un aproximado de 174 millones de dólares con un total de 1.260 clientes. Para el año 2003, la firma se incursionaba en el negocio de los giros y remesas con un producto llamado Giro Colombia. Luego de esto, la empresa ya recibía sus primeras sanciones por incumplimientos y atrasos en los libros contables. El 24 de marzo de 2009, Rodrigo Jaramillo tocaba la campana, la cual daba inicio a las operaciones en la Bolsa de Nueva York. En este mismo año, Interbolsa empieza a adquirir los repos de Fabricato, los cuales son una operación de venta y compacto de recompra. Luego de iniciar operaciones con los repos de Fabricato, estas acciones se empezaron a inflar y las operaciones de Interbolsa se volcaron a comprar un sinfín de acciones de Fabricato. Con esas acciones en su poder, Interbolsa empezó a hacer préstamos a bancos con las acciones como soporte. Estas operaciones se hacían con la esperanza de que las acciones fueran a la alza cada vez más, algo que durante un tiempo sucedió. Esa esperanza surgió ya que por la época se firmaba el TLC con los Estados Unidos. Pero al cabo de un tiempo, estas acciones empezaron a bajar su precio. Al bajar el precio, los préstamos que tenían como garantía las mismas acciones de la firma se empezaron a reventar, porque la empresa ya no tenía efectivo como pagarlo, y la deuda fue tal que al final la empresa se quedó sin efectivo y fue declarada como líquida. Muy bien, continuando con esta exposición, hablaremos de las consecuencias de este caso. Una de ellas es la pérdida de confianza en el sector. Con esta situación se envía una señal muy negativa al mercado colombiano y al mundo sobre las deficiencias regulatorias en un mercado que se caracteriza por ser reconocido como uno de los más estrictos en la región. Otra consecuencia son las ventas forzadas. Una tercera consecuencia podemos decir que es la caída del IGBC por incertidumbre, lo que quiere decir, producto de la situación, muchas personas optaron por liquidar sus inversiones. Una cuarta consecuencia es la baja en volúmenes negociados. Esto lo que quiere decir es que es una exclusión temporal a una gente que movía cerca del 34% de los volúmenes diarios negociados en rentas variables. Y una quinta consecuencia es el aumento del riesgo país. Es posible que este episodio tenga implicaciones y genere malestar en inversiones internacionales futuras. Ahora hablaremos sobre cuánto se perdió y quiénes perdieron. Con un listado de casi 1.600 reclamantes de la liquidada firma de valores, la lista de acreedores parece interminable. Interbolsa adeuda más de 300.000 millones. Y evidentemente perdieron todos estos acreedores que depositaron sus ingresos, pero también perdió el país con la imagen y riesgo a pocas inversiones internacionales por esta terrible situación. La situación legal actual de los implicados. Fueron muchos los implicados, pero hablaremos de los más relevantes. En enero del año 2019, Rachid Madoff y Juan Andrés Tirado lograron un preacuerdo con la Fiscalía,
que consiste en que ellos aceptaban todos los cargos a cambio de 85 meses de prisión domiciliaria. Además, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo firmaron un preacuerdo con el ente acusador por el cual fueron condenados a 7 años de detención domiciliaria, una multa de 2.000 salarios mínimos y 400 millones de pesos como reparación a las víctimas. La Superintendencia de Sociedades confirmó la muerte comercial al menos por 10 años contra Juan Carlos Ortiz Zárate en calidad de accionista del proceso de liquidación de Interbolsa, y Rodrigo Jaramillo Correa, representante legal y accionista de la desaparecida empresa. Asimismo, fue inhabilitada por 2 años Ruth Estela Upigui Mejía, representante legal dentro del proceso de liquidación judicial. Samuel Bárcenas, soy el tercer integrante del grupo que expone el caso de Interbolsa. En esta parte de la exposición, lo que vamos a hacer será relacionar algunos parágrafos del Código de Ética con los hechos presentados en este caso y algunos de los autores que faltaron al Código Comne. En la primera tenemos 8 puntos. El primero sería el parágrafo B del artículo 31, donde se debe custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que por razón del ejercicio de su profesión se le hayan encomendado o a los cuales se tenga acceso. En esta parte, el principal accionista de la firma, Víctor Maldonado, accionista en ese momento del 30% de la empresa, fue procesado luego de los hechos por delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concepto para delinquir y negativa de reintegro. En este caso, se le acusó de tener información de que él y varios corredores de bolsa adelantaban diferentes actividades bursátiles y la realización de negocios personales con los dineros de las personas sin su consentimiento. El segundo parágrafo elegido sería el parágrafo F del artículo 31, donde se deben denunciar los delitos, contravenciones y faltas contra el Código de Ética. En este caso, todos los implicados tenían conocimiento de los hechos que se presentaban dentro de la empresa y no los denunciaron. Aparte de eso, hacían parte de los hechos y sacaron provecho de la ilegalidad de las inversiones. También encontramos a John Jairo Herreño, que manipuló información privada de la empresa Fabricato. Esta persona hacía parte del consejo directivo y se aprovechó de su posición para filtrar la información para que la empresa Fabricato sacara provecho de la venta de acciones repo. El tercer punto sería el parágrafo B del artículo 32, donde donde no se puede permitir ni tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de las profesiones reguladas. En este caso, las personas anteriormente mencionadas permitieron que se dieran estos hechos, que dejó 492 víctimas con pérdidas que oscilan en los 265.000 millones. El parágrafo F del artículo 32 reza que el reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones civiles, comerciales o laborales que haya contraído con ocasión del ejercicio de su profesión o de actividades relacionadas con este. En este punto, la empresa Interbolsa incumplió obligaciones con los bancos BBVA por 17.000 millones de pesos, por lo cual fue como el detonante de todo el caso y la posterior liquidación de la empresa, ya que faltaron este pago. También a la empresa Bancolombia con un préstamo de 70.000 millones que el banco no quiso negociar el pago, por lo cual fueron denunciados y a la empresa le tocó, pues no le tocó, lo que hicieron fue para poder cumplir este pago triangular dinero entre una filial y una matriz, lo que también es ilegal. Entonces, para poder realizar el pago, se autoprestaron este dinero y utilizaron al hospital La Candelaria en Bogotá
para pues, maquillar el proceso, pero al final salió a la luz. Por último, el incumplimiento que se presentó a los clientes debido a que cuando se enteraron de que el precio de las acciones de Fabricato estaba inflado por la compañía y no porque la empresa estuviera presentando buenos ingresos, decidieron dejar de renovar el préstamo repo y, y proceder a exigir la devolución de su dinero, lo cual la empresa por obvias razones incumplió con este pago. Entonces sería el tercer punto donde incumplieron este parágrafo, en el cual deben velar por cumplir eh, sus obligaciones civiles, comerciales y laborales. El siguiente sería causar intencional o culposamente daño o pérdida de bienes. Este sería el parágrafo G del artículo 32. Y en este caso lo incumplieron debido a que en total fueron 492 víctimas entre personas naturales y jurídicas, con pérdidas de 265.000 millones, que a día de hoy muchos de estos dineros no han sido devueltos. El siguiente parágrafo sería el I del artículo 33, donde se deben abstener de emitir conceptos profesionales sin tener la convicción absoluta de estar debidamente informados al respecto. En este caso, los corredores de bolsas de la empresa, aún sabiendo que los valores de las acciones de Fabricato estaban inflados, se dejaron llevar porque recibían el 40% de ganancias por cada acción vendida. Entonces no prestaron atención a la información que tenían sobre el mercado, sino a sus intereses. Por último, el parágrafo B del artículo 39 reza que se debe manejar con honestidad y pulcritud los fondos que el cliente le confiare con destino a desembolsos exigidos por los trabajos a su cargo y rendir cuentas claras, precisas y frecuentes. En este caso, como se sabía, no se manejó con honestidad los fondos debido a que se realizaron muchas operaciones con dineros ajenos, con dineros de los clientes, sin el permiso de ellos. Este fue el último parágrafo identificado que fue violado del Código Comnia. Y con esto damos fin a la exposición. Estas son las referencias de nuestro trabajo.